Ahora sí, muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva jornada de académica de taller de competencias, exactamente semana 13, 4 semanas a punto de que se acabe este glorioso semestre, que ha sido bastante particular por el tema de la pandemia y todo lo demás. A menos de un mes y medio que, bueno, a menos pongámosle unos 3 meses para que ya sean profesionales y demás, en el peor de los casos. Esperemos que salgan rápido de estos procesos. Cada vez el tiempo se acorta y obviamente las exigencias aumentan. ¿Sí? Ya en la recta final están ya prácticamente con el último, en el último nivel. Ahora sí, ñeque completo. Voy a partir desde algo que ya me tiene ahí un poco hasta a mí confundido del tema del artículo científico una vez más. Conversa, Conversamos con la magíster, eh, creo que fue en esta semana, no estoy seguro si fue esta o la anterior semana, conversamos sobre el tema cómo vamos a trabajar. Les explico. Quedamos que tal cual, no ha habido ningún cambio prácticamente, que el artículo científico va. El artículo científico, lo único que hay que hacer es acoplar todo lo que usted está trabajando con la doctora Pérez. De la doctora Pérez es el proyecto macro. Y de ahí, de todos esos insumos, usted los va transformando en un artículo. Justo ahorita me está comunicando la magíster, déjenme conversar con ella un segundito, denme un instante.
Buenas noches. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, no, Sí, ya. sí, profe. Acabo de hablar con la magíster Vulcán en este instante y se ha acordado de la siguiente manera. Presten mucha atención. Por favor, recuerden que la clase es grabada para que ustedes lo puedan revisar una y otra vez como constancia. Y ya, por Dios, ya acabemos de este tema que estamos llenos de, de confusiones. ¿Ya? El artículo científico, me comenta ahorita la magíster que ha sido aprobado por medio de ya la coordinación académica, que pueden dos opciones. Pueden hacer de manera individual o pueden hacer de manera grupal como ya lo venían trabajando. ¿Sí? No hay ninguna otra opción. Es o es. O es de manera individual si usted quiere o de manera grupal. De manera individual, ¿cuáles son las ventajas? Vamos viendo las dos cosas. Esto yo le pongo a ustedes. Para mí, mucho más sencillo de manera grupal, pero por apreciación, por algo importantísimo que usted tiene que tener en cuenta, es porque esto viene atado a su proyecto de titulación. ¿Sí? Si usted hace de manera individual su trabajo, lo presenta de manera individual, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque usted utiliza los mismos insumos de la doctora Pérez. Lo único que usted hace es cambiarle el formato. No hay dificultad. Aunque ustedes no lo crean, es sumamente sencillo una cosa con la otra. Ahora, si usted lo hace de manera grupal, usted puede tomar el tema que ya había venido, que ya estaba inclusive, ya lo habíamos aprobado con Erika, que me había enviado y todo lo demás. Usted puede seguir trabajando. Condiciones de esto, ninguna. Usted presenta al final del proyecto, semana 15, usted me va a presentar, y sería bueno que en esta semana me digan quiénes van a trabajar de manera grupal y quiénes van a trabajar de manera individual. ¿Cómo se suben las tareas? Las tareas, vuelvo y repito. Algunos están preocupados, y yo sí voy a ser muy, pero muy sincero con ustedes. Algunos están preocupados por el tema del tiempo y todo lo más, pero a otros no pueden el mínimo interés. ¿Sí? Entonces, en el tema de las tareas, si es que yo veo, hay personas que se comunican conmigo, que están el lunes, hay personas que todos los lunes me están llamando, vea, profe, estoy en esto, mire, ya conseguí estos datos, mire, ya tengo la encuesta, revíseme la encuesta, veamos el proyecto, y otros ni siquiera han dado luz de vida. ¿Sí? Y son tal vez las personas que dicen no me va a alcanzar el tiempo y todo más, y por eso a veces el trabajo en grupo se les va a complicar. ¿Por qué se les va a trabajar, se les va a complicar? Porque ahorita tienen el tiempo adecuado para hacerlo individual, porque tienen que hacer los mismos insumos. Si es que lo hacen en grupo, ¿cuál va a ser el problema? Que tal vez le va a tocar trabajar a uno y los otros tres o los otros que sean del grupo, bien, gracias. ¿Sí? Esto va a crear mayores dificultades, pensaría yo en este momento. Por eso les digo que ustedes lo tomen a su medida, como ustedes lo vean, con el fin obviamente de que no se les acumule de trabajos. El tiempo de las tareas, yo como les dije, no tengo problema en alargarles el tiempo. El tiempo no lo pongo yo. El tiempo lo pone necesariamente el semestre. Porque usted a la semana 15 tiene que entregarme absolutamente todo. ¿Cuál es el objetivo de que usted ya me entregue todos los insumos que le estoy pidiendo para que tenga el rebote de corrección? Para que yo le diga, vea, esto está bien, esto mejor. El día lunes, vea, comuniquémonos que a usted le falta un poquito de eso. Como hemos trabajado con algunos de ustedes. Si usted no sube nada a la plataforma, no se comunica conmigo, ¿cómo va a presentar su artículo? ¿Cómo va? Y más allá del artículo, ¿cómo va a presentar el proyecto de la doctora Pérez? Recuerden que es su graduación. Entonces el tiempo no lo pongo yo. Si ustedes me dicen, ¿sabe qué, profe? Todavía no alcanzamos. Está medio complicado. Extiéndanos 2 días más. Yo no tengo problema. Extiéndanos hasta la otra semana. Tampoco tengo problema. No es que yo le pongo el tiempo. El tiempo lo está poniendo usted. Usted ya debería estar en este momento, para serle sincero, para que usted le alcance el tiempo, usted en este momento ya debería tener aprobado el instrumento con el que va a recabar datos. Hay algunos compañeros que ya lo tienen, que han hecho aprobar la encuesta, que ya han hecho aprobar algunas cosas. Entonces, para ellos, ¿por qué van a hacer en grupo? Si ya tienen aprobado todo, más bien ahorita ya a recabar los datos y acaben rápido el artículo. ¿Sí? Con los que están en grupo luego, no quiero que haya el tema que me digan, no alcanzamos, recién el 2 de julio nos dijeron que volvamos a hacer. No es que volvieron a hacer. ¿Sí? Ojo, ojo con lo que les digo. Son las dos condiciones que les han puesto, por lo que ustedes han conversado con la magíster, pero eso queda muy abierto. Igual usted el 15 tiene que presentar el proyecto tal cual terminado. Esa es la condición. Ahora sí, no sé si es que está claro. Pregunten todo para dejar ya finiquitado este pequeño asunto. Profe, buenas noches. Yo
Yo quería Tatiana. hacer una consulta. Solamente los lunes podemos, yo sé que solo los lunes hay como llamarle, pero en el transcurso de semana, ¿será que hay como mandarle un correo con los avances que tenemos? Porque a veces los lunes también se complica porque no tenemos completo, nos falta algún detalle, pero en el transcurso de la Ya. semana sí tenemos ya avances. Tatiana, yo algo que estoy trabajando con los chicos, obviamente, esto sí les pido un poquito de hecho 8438. Le voy a poner nuevamente mi número telefónico ahí para que todos lo tengan, si es que no lo tenían. ¿Sí? Yo mucho el correo no soy, yo prefiero en sitio. ¿Qué quiere decir en sitio? Usted me dice, vea, aquí está mi proyecto, me llama por teléfono y voy aclarándole las cosas, porque si usted me envía y me dice, sabe qué, deme revisando a detalle, no lo voy a hacer porque hay un montón de actividades. Si es que se le hace difícil el lunes, llámeme cualquier día pasada las 10 de la noche. Sí, yo atiendo más o menos desde las 10 hasta las 10:30. Yo estoy siempre recogiendo llamadas para esto, para aclarar cualquier tema. Al menos ahorita que nos falta un mes, yo no tengo problema en extenderme una media horita con los que quieran una retroalimentación y seguimos avanzando. Sí, no hay ningún inconveniente. Algo que sí les había mencionado y les pido disculpa por lo que les voy a decir, revisarles minuciosamente, porque alguien me decía, profe, le voy a enviar para que usted me dé viendo dónde tengo que corregir las normas APA. Eso no voy a hacer. Imagínense cuánto de estudiantes tengo y todos los deberes que hay que corregir y todas las actividades que hay. Imagínense lo que es corregir trabajo a trabajo las normas APA y esas cosas. Lo que puedo verles de manera general, ver la encuesta, ver lo que está aplicando, corrija acá, mejore esto, trabaje con esto, pero ya minuciosamente ya es un trabajo de carpintería que lo tiene que hacer usted. Ya pasarle por el escáner, ir viendo dónde usted tiene las fallas, ir corrigiendo de manera ya minuciosa y de carpintería. Trabajo de carpintería yo no le puedo ayudar a ver. ¿Sí? Eso es imposible, imposible, no me alcanza el tiempo. Pero cosas generales, cuenten conmigo a partir de las 10 los que quieran cualquier asesoría. Necesito por favor que hasta el día de mañana, si es que es posible, con Erika me envíe, porque esto voy a enviar la dirección de carrera para que ya se quede establecido, ya no quiero que haya más modificaciones. ¿Quiénes van a trabajar de manera individual y quiénes van a trabajar de manera grupal? Recuerden, vuelvo y repito, no es ningún pretexto para que me digan, vean, recién en julio a mí me dijeron que tengo que hacer el artículo grupal y ya no alcanzamos. Esto es solamente una opción que se le ha dado, tal vez a algunos se les hace más fácil el trabajo de manera grupal. ¿Sí? Repito nuevamente, no cometa el grave error de ser usted el que haga el trabajo por 3 o 4 personas que no le apoyen. ¿Por qué? Porque usted se le va a acumular de trabajo y aparte esos 3 o 4 que no van a brindar el apoyo, ¿cuál es el problema? Que van a tener falencias al momento de que presenten el proyecto de la doctora Pérez. Porque esto le sirve como un rebote de la clase de la doctora Pérez para que usted presente buenos proyectos. ¿Sí? Con su mismo tema usted va a presentar un proyecto mejor y es por eso, y eso fue el tema. ¿Se acuerdan que nosotros trabajábamos en equipo? Para mí es mucho más fácil, porque es más fácil revisar 4 proyectos y fin de la historia. Sino que con Erika me había comentado y me había dicho qué pasa con las personas que no tienen el tema, el mismo tema, porque están trabajando en equipos. ¿Qué pasa con la retroalimentación de ellos? ¿Sí? Entonces, eso también póngase a pensar muy bien para que no tengan problemas. Yo estoy abierto realmente, si quieren hacerlo en grupo individual, es la misma calificación, el mismo esquema y todo demás. Lo único que me tiene que garantizar al final es que todos hayan trabajado en el artículo científico. Obviamente va a haber preguntas y todo lo demás para que canalizar este tipo de circunstancias. No sé si es que dudas, preguntas, de una vez solventemos esto. Pregunten ahora sí, por favor. Profe, Pregunten. yo tengo una consulta. Y las tareas que están subidas o que al menos los que hemos podido subir el avance, porque a veces no se ha podido completar, pero hemos subido un avance, esas tal vez nos podría ayudar con la retroalimentación, tal vez ahí. Porque como usted mismo dice, a veces se complica poderle llamar luego de las 10 Así es. o el lunes porque se nos cruza con algún otro tema, pero no sé si tal vez ahí nos Sí, podría Edwin. ayudar con Sí, Edwin, sabe la que todavía no había retroalimentación. hecho las correcciones de los avances porque fue justamente por esto, porque algunos estudiantes, hay muy pocos realmente que me han entregado al día los avances. Entonces no sé de dónde corregirles, qué es lo que van a hacer. Entonces yo lo que pienso es como, no sé qué es lo que pasó porque hay estudiantes que ni siquiera han subido la primera parte, que ya es bastante preocupante. Primero, los deberes que ya están subidos hasta la semana 12, hasta la 12, no los vuelvan a modificar. Ya no hay ningún problema. Haga grupal, haga individual, no hay ningún problema. La semana 13, en la semana 13, si usted quiere la retroalimentación, la pregunta del compañero,
Si usted quiere la retroalimentación, no hay problema. Yo les voy a abrir nuevamente esta semana todas las tareas desde la 10, 11 y 12, creo que es, o 9, 10 y 11, no recuerdo, que viene desde el artículo científico. Les voy a volver a De abrir. las 10. Sí, ya, les vuelvo a abrir. Si usted quiere, ya me envía si es que está haciendo grupal para hacer la retroalimentación de todo. Si no me envía de manera, si es que está de manera individual, hago la retroalimentación de ello. ¿Sí? Eso primerito, pero necesito primerito saber quiénes van a trabajar de manera grupal y quiénes van a trabajar de manera individual para esto mandarlo por un correo. Si es posible, Erika, que me envíe esto de una manera formal, sería muy bueno que me diga mediante un correo, estos son los grupos que se van a trabajar, este es el tema. Y los demás, individual. No es necesario los demás que me ponga el tema, ni mucho menos, ni me especifique. Solamente los que vayan a trabajar individual ya me dice que nada más. ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta. Es muy claro lo Ya, que dice profe, el yo le compañero. recojo esa información. Yo este fin de semana les voy a asegurar que voy a hacer las retroalimentaciones para que ustedes ya tengan todo claro para el día lunes, más tardar hasta la clase que tenemos, ya tengan todo claro de los avances que han hecho, todo lo que han realizado con las correcciones generales. Y ahí podamos ir trabajando. Vamos a trabajar ahorita, aunque se acabe el mes, trabajar a partir de las 10, tal vez una o dos llamadas, si es que siempre escríbanme primero, profe, si les puedo atender. Entonces, si es que yo ya pasa a las 10:30 y le digo, por favor, mañana o cualquier cosa, ¿sí? Para no tampoco mucho sacrificio hasta las 2 de la mañana y entonces eso nada más. No sé si es que hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Ahora sí estamos claros. Sí, profe, una consulta más que me queda la duda Claro, ahí. Edwin, con muchísimo gusto. Yo le estaba subiendo las tareas acumuladas. Por ejemplo, en la 10 le subí la primera parte, en la 11 acumulado de todo, porque entiendo que a veces revisa lo Mejor, anterior para ver si tiene secuencia o alguna cosa, y la 12 igual. mejor, Entonces no hay mucho problema mejor. si se lo sube así. Excelente, Edwin. Y esa sugerencia debería ser para todos, que lo vayan subiendo de manera acumulada y si ustedes van viendo ciertos cambios, lo pongan. Lo Ujú. ponga. ¿Qué pasa, por ejemplo, Edwin? Usted hizo ya la introducción y usted se dio cuenta que cuando hizo la evaluación sacó nuevos conceptos y usted cambió la introducción y puso nuevas palabras. Mejor, pues. Mejor recuerden, alguien me, justo ayer, no sé si era de este curso que conversábamos el día de ayer de manera telefónica, y yo le decía, el objetivo de un artículo científico es dar y recibir. Entrega, rebote, entrega, rebote. Es como una tesis. Usted me va retroalimentando y vamos construyendo. Errores va a haber un montón. No quiere decir que lo que usted me presenta está marcado sobre cero. Recuerden que yo tareas nunca pongo menos de 7. El objetivo es que presente. Nunca pongo menos de 7. Yo le pongo menos de 7 si usted no hizo incompleto, si usted no envió, ahí tiene menos de 7. Pero si usted envió, casi siempre yo les pongo 10, porque yo veo lo que, ahí más que todo veo el interés y veo que presenten a tiempo. Y de ahí realmente lo que yo voy revisando los errores que son de fondo, de forma, eso yo no le pongo falla, más bien eso le mando como retroalimentación para seguir mejorando. El tema del artículo científico es cada vez ir reestructurando un poquito y mejorarle cada vez más, ¿sí? Hasta este mes que tenemos. Por ejemplo, la tarea para la semana ya que viene, yo sigo creando tareas. Si les sigo abriendo el tiempo, no quiere decir que las tareas no les voy a seguir poniendo. Sigo creando tareas para que ustedes sepan el esquema. La tarea, por ejemplo, para la otra semana es que usted me sube evidencias de la recabación de datos. ¿Qué quiere decir? Si usted está haciendo encuestas, que me sube evidencias. ¿Cuál es una evidencia? Digamos que usted está haciendo encuestas por Facebook. Que me indique que está enviando por Facebook, qué sé yo, con print de pantalla, que está llevando alguna bitácora, algún tipo de circunstancia. Si usted lo hace por WhatsApp, igual, print de pantalla, etcétera. Si usted lo está haciendo, qué sé yo, un focus group, que usted haga un print de pantalla, qué sé yo, del Zoom. Si usted está haciendo una entrevista, que me haga el print de pantalla del Zoom. Ese tipo de evidencias yo le pido ya para la otra semana. Las evidencias no van ni en el proyecto ni en el artículo científico, pero van como anexos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos aprendiendo a hacer un artículo científico y es necesario irnos valiendo de evidencias de todo lo que ustedes van realizando para también poder hacer retroalimentaciones. ¿Sí? Eso para que ustedes tengan claro cuál es la tarea de la semana que viene. Yo les había dicho que la recabación de datos nos vamos a demorar por lo menos 2 semanas, y es verdad. Semana 13, ahora. Digamos que usted ya está en la recabación de datos, tiene toda la 13, toda la 14. En la última semana, de la 14 a la 15, vamos a hacer ya el tema de lo que es la discusión. ¿Qué es la discusión? Ya poner los resultados, que es lo más fácil, ya eso es carpintería prácticamente, los resultados, los análisis de la investigación, cotejar con las referencias que ustedes sacaron y conclusiones y hemos terminado el artículo científico.
Así de fácil y sencillo. Semana 16 ya estamos preparando. No va a haber, yo no lo veo justo que haya una exposición, ¿sí? Porque yo ya les había dicho que no, pese a que lo hagan grupos, no va a haber exposición, a menos obviamente que usted quiera ya exponer para artículos científicos, que queramos ya trabajarlo esto para la revista. Ahí sí ya necesitamos pedir autorización de dirección de escuela, obviamente de la revista, de todo lo demás, para poderlo trabajar en un tema un poco ya más grande, que podría ir inclusive después de que usted se gradúe, poder seguir trabajando en lo mismo. ¿Sí? Eso para que tengan un poquito más clara la historia. No sé, sigan preguntando alguna otra cosa, alguna otra pregunta. ¿Estamos clarísimos? Seguro. Después de Erika sabe estar en malas porque le preguntan luego de cámaras. Entonces Erika sabe estar después llamándome y no sabe qué es lo que pasa. ¿Estamos? Inge, buenas noches. Una consulta. Dígame, Ana. ¿La entrevista necesita en sí que le pongamos un resumen o las preguntas que se va a tratar? Ya. En la entrevista, una cosa es el instrumento que usted va a utilizar. El instrumento ya tenía que haber subido para esta semana. El instrumento son las preguntas que usted va a hacer en la entrevista y a quién lo va a hacer. ¿Sí? Para la próxima semana, tiene que usted hacerme una evidencia de las personas que está entrevistando. Por ejemplo, digamos que usted le va a entrevistar al gerente de la empresa. Usted le entrevista, qué sé yo, si usted le entrevistó personalmente, le dice, por favor, permítame, por favor, para mi artículo científico necesito una fotografía, ping. ¿Sí? Si no, si usted está por Zoom, le hace un print de pantalla. Y eso es una evidencia de que usted está trabajando en lo que me dijo. ¿Sí? Ok. Entonces, eso Sí, nada más. porque justamente en el avance de esta semana le subí las preguntas de qué se va a tratar. Exacto. Muy bien. Ajá. Ya, Estamos gracias, bien. Inge. En esta semana el instrumento, en esta vamos a trabajar de la semana 13 a la 14 en las evidencias. ¿Sí? Eso para Profe, que y lo tengan. en el caso de la entrevista decía, bueno, según la metodología, se dice que la entrevista tiene que ser grabada, correcto, y luego o sea, luego transcribirse. Eso aplica y tiene que estar, no sé, la transcripción en algún, como No, 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 anexo, no. algún tema de eso, Cuando lleguemos a la ¿o no? discusión, ¿qué es lo que se hace en la entrevista? Usted les hace, por ejemplo, pongamos que usted les va a hacer 7 preguntas a cada persona que usted va a entrevistar. 7 preguntas. Y cada uno le va a responder. Imagínense, tal vez una media hora de entrevista, que no debería ser. Una buena entrevista no podría durar más de 10 minutos. ¿Sí? Si se demora más de 10 minutos, tal vez puede llegar al tema del tedio y del cansancio de las personas que está entrevistando. 10 minutos suficiente. Usted le graba, pero eso no me va a poner a mí. Tal vez usted evidencia, si quiero ponerlo eso, puede ponerlo, coge la grabación, la sube, qué sé yo, un medio tecnologizado en una página web, aunque sea en YouTube, y pone el link como evidencia. Y eso si es que usted quiere. ¿Sí? A mí lo que me interesa es ya la recabación de datos. Cuando lleguemos a la discusión, usted de toda esa entrevista va a coger los puntos claves, ¿sí? Y hay que citar también la entrevista. Por ejemplo, dice, Juanito López de la empresa Pepito Pérez nos dice que no maneja, qué sé yo, plan de marketing debido a que no hay presupuesto, cierra comillas. También lo cita y esa es su evidencia en la discusión. Usted en base a eso va a hacerlo. Ya vamos a ver la próxima clase, ya nos dedicamos solamente a la discusión y ya me van a entender mucho mejor cómo analizar, cómo procesar los datos de la entrevista. No es que usted me va a poner todo lo que le dijeron. Imposible si es un artículo científico. Usted me pondrá solo las partes precisas de la entrevista que nos sirven para cotejar los datos. El por qué no se hizo, el por qué se hace, el por qué deberíamos hacerlo, ese tipo de cosas es lo que usted marca de la entrevista. Igual en el focus group. No es que usted me pone todo lo que dijeron en el focus group, que durará 2 horas un focus group. Usted va a poner tal vez los puntos claves. Igual encuesta. No es que usted me pone las 10 preguntas con los 10 gráficos. Usted me pone tal vez un gráfico consolidado o 1, 2 o 3 que son los claves para su artículo científico. Ya con la doctora Pérez, tal vez ustedes necesiten todos los insumos. Por ejemplo, en el tema de la encuesta, todas las preguntas, porque es proyecto. ¿Sí? Aquí es simplemente investigación. Por eso le va a servir. El de la doctora Pérez, vuelvo y repito, es solamente un pequeño resumen. Es mucho más fácil el artículo científico porque es un pequeño extracto nada más. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? Profe, y en el caso de las encuestas, por ejemplo, yo ya tengo para realizar, ya, o sea, ¿cómo se llama? En el sistema, ya generar para poder mandar por link.
encuestas. ¿Ya? En eso, o sea, por ejemplo, ya me rebotan los resultados, yo hago ya la tabulación. Eso va igual como un anexo. Claro, usted lo puede poner la tabulación completa como anexo. Todo lo que usted quiera extra, que garantice o que sea evidencia de su trabajo, va como anexo. Dentro del artículo Ya. científico Y no en van a la ir parte, todas las preguntas. En la discusión, o sea, y en la parte del artículo solamente pongo, o sea, lo lo más que más me... importante, lo que más relevante a su tema Ah, va. ya, ¿Sí? ya, Un análisis ya. muy corto. Para que ustedes tengan clara, la discusión no lleva más allá de 2 hojas, 2 carillas. Imagínense poner las 10 preguntas. ¿Sí? 2 carillas Mm, suficiente para la discusión. 2 o 3 hojas en suficiente para la discusión. en lo que es de resultado. Así es. Y todo lo demás usted le mete como anexo. Sí, Profe, Verón, una pregunta. dígame. ¿Cuántas personas se debería entrevistar? ¿Sería lo óptimo? ¿Cuántas preguntas sería lo óptimo para cuando se hace entrevista? Cuando se hace entrevista, entre más personas más intervengan en el proyecto, la base o el error se hace más pequeño, ¿sí? Pero cuántas personas se deben entrevistar mínimo, no lo puedo decir, no hay un mínimo. Usted tiene que ver el árbol del problema, usted tiene que generar para entrevista un árbol del problema. Ejemplo, digamos que usted va a hacer una planificación de capacitación, ¿sí? Porque sin planificación, qué sé yo, usted descubrió que el personal no actúa correctamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay un plan de capacitación, ¿no es cierto? Usted de este árbol, de este problema, va a ver quién nomás influye en esto. Para que exista un plan de capacitación, ¿quién paga? El gerente de la empresa. Tengo que entrevistarle. ¿Quién hace? Talento humano. Talento humano. Tengo que entrevistarle. ¿Dónde puedo tener los lineamientos? ¿Qué sé yo? En una escuela de capacitación, algo externo inclusive. Llamo a una escuela de capacitación que me diga costos, beneficios y todo de la preparación. ¿Sí? ¿Quién más me puede ayudar? Alguien tal vez del Ministerio de Relaciones Laborales, donde está la ley de capacitación. ¿Sí? Eso es coger todos los agentes que intervienen en mi problema para ver diferentes puntos de vista y las preguntas no son las mismas. La diferencia de la encuesta, las preguntas son las mismas. En la entrevista las respuestas son personificadas para cada agente que usted está manejando. Por ejemplo, al gerente le voy a preguntar por qué no se ha realizado, qué sé yo, cuál es el costo que tienen pronosticado para esto. Al jefe de talento humano le voy a decir qué proceso de capacitación maneja, empíricamente cómo hace el tema de adiestramiento, este tipo de cosas. A la escuela de capacitación le voy a preguntar cuánto me cuesta capacitar anualmente, cuáles son las capacitaciones más correspondientes, etcétera. Y al Ministerio de Relaciones Laborales tal vez le voy a preguntar, ¿hay alguna política que obliga a las empresas a capacitar? ¿Cuánto es el presupuesto que debe destinar las empresas públicas y privadas de capacitación dentro de su utilidad? Ese tipo de preguntas. Sí se da cuenta que son diferentes preguntas y diferentes agentes. Entre más agentes tiene un problema, es mucho mejor la investigación. Si usted solo tiene un agente, no es una investigación. No hay de dónde coger. ¿Sí? Usted necesita desglosar al problema y buscar todos los agentes que vengan detrás de él. ¿Sí? ¿Vamos? Ya, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda ya para avanzar con nuestra clase de hoy? ¿No? Ya. Ahora sí, entonces quedamos ahí en sana paz. Por favor, no olviden hasta mañana enviarme quiénes van a trabajar en grupo, quiénes van a trabajar de manera individual. Piensen muy bien hoy con la almohada, piensen muy bien qué es lo mejor para ustedes. No piensen que va a ser más fácil. Piensen realmente qué le va a dar mayores oportunidades. ¿Sí? Para que le envíe a Erika y usted me pueda, y Erika me pueda enviar a mí, yo enviar ya dirección de carrera y eso se queda ya establecido. Ahora sí, voy a compartir en la pantalla, si son tan gentiles, les voy a tomar lista al final, porque si no, no voy a alcanzar con el tiempo. Déjenme un ratito abrir la presentación, nada más, porfa. Si son tan gentiles. ¿Me pueden decir si ahí se ve la presentación? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí se ve? Ya. Ya. Estábamos conversando en la anterior clase y yo les decía que esta clase íbamos a ver lo que es la comunicación no verbal. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de la comunicación? Hablábamos de cuál es el proceso de la comunicación y decíamos que el ser humano, primero, utiliza el consciente
el cerebro decodifica, una vez que decodifica, retroalimenta y da una respuesta consciente o inteligente, como se la conoce, ¿sí? La parte fundamental de la comunicación es prestar atención, como se dice vulgarmente, no oír, sino escuchar, no ver, sino mirar, observar, entender los detalles para yo poder entender, para poder para que mi cerebro decodifique de mejor manera, ¿sí? Decíamos también que hay dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. Se comunica, o como se dice en el mundo, que lo verbal es el 40% de la comunicación del ser humano y lo no verbal el 60%, aunque parezca mentira, el 60% es no verbal. Es decir, que influye nuestros gestos, nuestra proximidad del cuerpo, nuestro tono de voz, todo esto influye. Yo les hacía una pregunta a la anterior clase y les decía, ¿es verdad que el cerebro entiende todos los idiomas? No es que entiende la lingüística de todos los idiomas, pero entiende los gestos y la comunicación no verbal en todos los idiomas. Yo les ponía un tema, por ejemplo, una canción, una balada, que usted no tiene ni idea de lo que dice en el idioma que esté, inglés, francés, qué sé yo, alemán, pero una balada, tal vez usted se siente nostálgico, se siente tal vez un poco triste, solamente oyendo una canción romántica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que su cerebro decodificó no el lenguaje, sino el ritmo de la canción. Si yo le pongo una canción bailable, una salsa en cualquier idioma que usted quiera, yo sé que es más en español, pero si le pongo una salsa, tal vez su cuerpo se comienza a mover. ¿Qué es lo que está decodificando su mente? Está modificándose por el ritmo, ¿sí? Recordemos que la mente también hace, o para decodificar los mensajes, también utiliza el lado experimental. Es decir, ¿qué es lo que a usted le ha dado, qué es lo que le ha llevado hasta estos momentos? Desde la tradición, de lo que ha vivido, de lo que usted ha experimentado desde que usted nació hasta estos momentos. Por ejemplo, yo les ponía un claro ejemplo. ¿Qué pasa si usted va en su vehículo o si usted fue a los 10 años de edad, estaba en un vehículo y justo pasando una canción usted sintió un accidente de tránsito o usted estuvo en un accidente de tránsito? Cada que escuche esa canción le va a recordar ese momento y lo va a tomar tal vez como algo desagradable. Solamente escucharlo usted lo va a ver como desagradable. El cerebro decodifica también por experiencias. El cerebro también decodifica por experiencias y por reacciones ya tradicionales. Si es que alguien nos grita, mi cerebro inmediatamente entiende que es una señal tal vez de violencia o tal vez una señal de agresión. Así que me diga, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Es una señal de agresión, no entiende lo que me está diciendo, solamente está yéndose al tema del grito. Esto es la comunicación no verbal y esto es lo que nosotros vamos a tratar de entenderlo. ¿Cuál es el objetivo de entenderlo no verbal? Que el cerebro no decodifique mensajes erróneos, que el cerebro logre crear un conjunto, logre actuar con el consciente, ¿sí? Determinando todos los detalles, porque nosotros como seres humanos somos muy malos para comunicarnos muchas de las veces. A veces decimos, nuestra boca dice cosas que nuestro cerebro no está pensando, ¿sí? A veces las iras nos hacen decir cosas que nuestro cerebro no está pensando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la otra persona? Si es que es inteligente la otra persona, si es que logra utilizar el consciente, puede ver todos los detalles y tal vez no le afecte. ¿Sí? Como cuando éramos niños y te decían, tu mamá es así. ¿Qué es lo que pasaba? Un niño inmediatamente actúa bajo la reacción. ¿Cómo con mi mamá no te metes? Pum, paz, paz. Golpes. ¿Sí? Ahora que somos adultos, nosotros entendemos más a la reacción. Alguien que nos agrede verbalmente, nosotros tenemos que entender qué le pasó. Y muchas personas dicen, él no es así. Seguramente pasó un mal día y por eso me dijo estas cosas. Le voy a ver qué pasa. En vez de actuar de manera violenta, decodificamos todas las acciones y le damos una segunda oportunidad y le decimos, no, él no es así. Él me gritó ahorita porque tuvo un mal día. Algo le está pasando. Voy a ver realmente qué pasa. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Sí? Cuando lanzamos una mala broma y todo este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Verificar todo el conjunto para que nuestro cerebro decodifique de mejor manera y no actuemos solamente a la reacción. ¿Sí? El lenguaje de los gestos. Comunicación no verbal. Los seres humanos hablamos diferentes lenguajes. ¿Sí? Primero, expresamos o queremos decirnos las cosas muchas veces con precisión. ¿Sí? Cuando nosotros decimos algo,
cuando nosotros hablamos, cuando nuestra lengua expresa algo, hay que buscar la manera que nuestra lengua se ate a nuestros gestos y expresiones, que lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos mayor seguridad de lo que dice mi lengua cuando ato a mi cerebro y cuando ato a mis expresiones y a mi, obviamente, a mi lenguaje corporal, ¿sí? El lenguaje no verbal es en parte innato, ¿sí? Y otra parte es aprendida. Una parte ya viene de manera innata, que ya lo vamos a ver qué es, y otra parte es vas a experimentar lo que nosotros vamos aprendiendo con el día a día, ¿sí? Permítanme, por favor. Aquí estaba más o menos. Se ha estimado que entre un 60 y un 70% lo que nos comunicamos lo hacemos por un lenguaje no verbal, lo que habíamos hablado hace algún momento. Quiero ir directamente a las partes más importantes para que ustedes lo demás vayan desarrollando y puedan irlo leyendo. Ya. Vamos a ver un poquito de las formas no verbales que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Una se llama la kinesia, que son los gestos y movimientos del cuerpo. ¿Qué dicen mis manos y qué dice mi cuerpo? ¿Qué dicen mis hombros? ¿Sí? Se dice que cuando una persona está jorobada o con las manos atrás, da una señal de timidez, da una señal de que no se encuentra bien consigo mismo, que tiene ciertos problemas. El gran objetivo de la comunicación es tratar de nosotros no demostrar ciertos movimientos o ciertas percepciones de nuestro cuerpo para no evidenciar que estamos pasando por algún tipo de crisis, ¿sí? La paralingüística es el tono de voz que nosotros manejamos, el comportamiento verbal expresado por la voz, ¿sí? Cuando nosotros gritamos, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos la estructura de la oración, como habíamos hablado hace un momento, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Mi mamá me mima, es una afirmación, pero si yo cambio mi estructura de la voz y pongo en pregunta, mi mamá me mima, la cambio totalmente y creo una incertidumbre. A esto le decimos el tono de la voz. Que me digan, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. A que me digan, espero que estés bien. Como una amenaza, como algo que tal vez no está esperando eso. Entonces, el tono del verbal también dice muchísimo del lenguaje, no solamente de lo que decimos, sino lo que nosotros también sentimos. La proxémica, que tiene que ver con el espacio personal, también tiene un significado. ¿Cuánto yo me acerco a una persona? ¿Cuándo me alejo? ¿Sí? Por ejemplo, acercarse tiene diferentes contornos, diferentes señales. Puede ser en cuestión intimidante, que pueda crear una intimidación cuando yo rompo el espacio físico de un ser humano, ¿sí? O puede ser también un gesto de cariño. Hay que saberlo interpretar esto. Puede ser como una manera intimidante, como también puede ser un gesto de cariño, un gesto de aprecio. Recordemos que hay diferentes culturas, ¿no? Si nosotros hablamos de nosotros occidentales, y no pongamos más que todos los latinos somos mucho más cálidos para demostrar nuestra comunicación con el tema del tacto, ¿no? Nosotros no perdemos el tiempo, por ejemplo, en un abrazo, nos abrazamos. Bueno, ahorita con la pandemia van a cambiar un poco estas leyes, pero como latinos nosotros somos muy pegados. Nos abrazamos, a las chicas les damos un beso en la mejilla. En Argentina entre chicos también se dan un beso en la mejilla y es totalmente normal. Tenemos mucha proximidad. Nosotros, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestras madres, estamos abrazados, con nuestros compañeros nos abrazamos todo el tiempo, somos muy pegados. Es como nosotros demostramos hasta cierto punto nuestro cariño, ¿sí? Pero hablemos ahora de los entornos orientales, que son bastante alejados, ¿no? Para ellos, apegarse mucho es una señal de romper un espacio personal. Por ejemplo, un japonés, qué sé yo, que venga alguien y le dé un beso en la mejilla sin conocerlo, esto es muy grave, ¿no? Porque está rompiendo un espacio. Esto es faltarle al respeto, ¿sí? Entonces hay que saber también en qué tipo de cultura yo estoy y qué significa cada uno de estos tipos de circunstancias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo paralingüístico, hay idiomas que tienen un acento muy fuerte y parecen insultantes. Por ejemplo, el ruso, podemos hablar del alemán y el japonés. Son idiomas que tienen acentos muy elevados y parece inclusive el chino.
y parece que fueran insultos, ¿no? Si ustedes comparan esto con lenguas como los latinos, que somos el español, el italiano, el francés, son mucho más sublimes, mucho más suaves, no tienen acentos tan fuertes, se oyen hasta cantando, se oyen hasta bonitos, ¿no? Entonces hay que saber también diferenciar este tipo de circunstancias, ¿sí? Aquí hablamos un poco de la kinesia, ¿sí? Que hablamos de la postura personal. Ya les voy a comunicar un pequeño a los que les gusta, por ejemplo, los que trabajan en ventas, en atención al cliente, los que dan capacitaciones, los que están vinculados con gente o los que quieren mover gente, este tipo de lenguaje es muy adecuado. Dentro de esto también está la programación neurolingüística, ¿no? Que esto lo vamos a estudiar ya en la última semana de este módulo, qué es y para qué sirve. Entonces, muchas de las personas que estudian programación neurolingüística empiezan hablando de la kinesia. ¿Cómo demostrar éxito? ¿Cómo hacer que la gente crea mi argumento? Muchas personas lo han demostrado esto para el mal, ¿no? Recordemos uno de los grandes oradores, uno de los mejores programadores neurolingüísticos que ha tenido el mundo, era Adolfo Hitler, que Adolfo Hitler inclusive hizo un gesto que significaba un mundo gigantesco, que significaba orden, que significaba poder, que significaba alianza, que significaba nacionalismo, que significaba inclusive odio, ¿sí? Un solo gesto. Y eso se lo conoce como programación neurolingüística, que la gente con un solo gesto sabía de lo que le estaba hablando un gran líder como era Adolfo Hitler. No digo como bueno, pero no deja de ser un líder espectacular para saber cómo podía mandar un mensaje de odio y que la gente inclusive llore con su argumento, ¿no? Y no era solamente lo que él decía, sino era cómo lo decía y cómo utilizaba mucho el tema de la kinesia, ¿sí? Los gestos, la expresión facial, que ojalá nos alcance el tiempo, si no igual les pongo un pequeño link de Charles Chaplin, que él habla mucho con la expresión facial, pese a que él tiene uno de los mejores discursos dentro de la televisión del cine. Él decía, en muchos de los argumentos también, él decía que la expresión facial nos habla mucho de las personas. Decía que inclusive, y en psicología se hizo un análisis, que las personas que no pueden detectar la expresión facial tienen se puede decir, más inclinación por falta de empatía, ¿sí? Es un significado nato. Una madre, por ejemplo, un padre, más que todo una madre, esto que le llaman como el sexto sentido de las chicas, de las madres, es que le pueden detectar a un niño, a su hijo, si está triste, si está eufórico, si algo esconde, si algo llama, si es que tiene algún problema, puede detectar cualquier cosa solamente con su expresión facial, ¿no? Entonces, esto es parte del ser humano. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto, cómo son las diferentes formas de nuestra expresión. La mirada y la sonrisa son unas partes fundamentales. Nosotros hemos visto en muchos políticos el tema de la sonrisa fingida, cuando tratan de demostrar felicidad, pero no la tienen, cuando tratan de demostrar un sentimiento que no lo hay. Entonces aquí también muchas personas que trabajan en el tema de oratoria recomiendan que la sonrisa se haga siempre y cuando sea verdadera, siempre y cuando impulse. La sonrisa se dice que es el carnet de presentación de una persona. El idioma mundial de satisfacción se llama la sonrisa, pero la sonrisa tiene un arma de doble filo, que cuando no es verdadera, cuando usted no lo siente, inmediatamente la gente percibe que es fingida y da un efecto totalmente contrario de lo que usted quería hacer. Un político aquí en el Ecuador fue un claro ejemplo de esto, que alguna vez le abrazaron de una comunidad y él sonrió ante las cámaras. Inmediatamente todas las cámaras lo enfocaron porque era una sonrisa fingida. Y luego de que le abrazó, este político se limpió, no digo en el pandemia, eso hablo hace muchos años atrás, se limpió las manos con alcohol. Y todos los medios apuestan, pero ¿cómo sabían los medios que iba a hacer eso? Fue por su sonrisa fingida al abrazar a una persona que era de una etnia, de una comunidad, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la sonrisa. La postura corporal habla muchísimo de nosotros, posturas cerradas y posturas abiertas, ¿sí? ¿Qué quiere decir cerrada? Cuando nosotros cerramos nuestras piernas, cuando cerramos nuestros brazos, tenemos menos aceptación de otros. ¿Por qué? Cuando yo cruzo los brazos o cuando yo cruzo las piernas, muchas veces quiere decir que mi opinión es la que vale y muchas veces queremos decir que no me interesa lo que diga el resto, ¿sí? Es una señal inclusive de prepotencia. Un orador se recomienda que jamás cruce sus brazos cuando está dando su discurso. ¿Por qué? Porque quiere decir que solo lo que dice el orador es correcto.
más no lo que dice la audiencia. Entonces, cuando nosotros respondemos algo, ustedes, por ejemplo, que van a defender su proyecto investigativo con la doctora Pérez o en algún momento de su vida, cuando ustedes respondan algo del público, jamás crucen los brazos, jamás, porque esto quiere decir que solo mi opinión es la correcta, ¿sí? Las posturas abiertas me ayudan para interactuar con otros, hablar con las manos abiertas, obviamente sin exagerar, ¿sí? Se recomienda que no hagamos tampoco puño, porque significa también poderío, sino con las manos abiertas. Se recomienda para manejar un poco el tema de la postura, manejar siempre algo de anclaje, o como se dice, algo que me permita tener un equilibrio. Por ejemplo, muchas personas utilizan un esferográfico. Yo ya voy, desde los 15 años yo he dado ya conferencias. Cuando yo empecé muy jovencito, yo daba conferencias de sexualidad y de drogas, recuerdo, a los 15 años, porque mis papás me metieron. Y desde muy niño no quiere decir que yo no era tímido, yo era muy tímido para hablar en público, y esa fue una de las causas por lo que mis padres decidieron que yo me haga, como un cierto punto, me meta por el tema de la oratoria. Y para romper un poco el miedo, porque yo me tambaleaba y me daba miedo hablar en público, yo siempre tomaba un objeto que hasta ahora me sirve, un esfero o algo, en el cual yo manejaba, y esto hace que concentre todo mi cuerpo, y este anclaje ayuda para que no pase tanto jugando con mi cuerpo y no demuestre la timidez, ¿sí? Son ciertos tips que ayudan al momento de hablar en público, ¿sí? Por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento que ustedes lo vean posible, porque parece que no, no me escucharan. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ah, ya. Algunos ya creo que se han ido a merendar, ya. Prenderán la cámara. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a ver qué son estos de los gestos. Los gestos son movimientos del rostro, de la mano, ¿sí? Que expresamos con diferentes motivos. Se dice que cuando nosotros hablamos de oratoria, todo lo que vamos a ver, no estoy hablando de conversación convencional, sino estoy hablando más que todo de temas de oratoria. Se dice que tenemos que controlar muy bien nuestras emociones, y ahí viene nuestra inteligencia emocional. Que la risa o que el llanto o el dolor no se perciba mucho en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque puede echarnos a perder un discurso. Por ejemplo, que alguien en la audiencia se lance una broma que rompe el escenario, nosotros tenemos que tener la suficiente cordura para no partir de ahí a una risotada, a una carcajada, porque esto puede romper totalmente nuestro clima de seriedad en casa, ¿sí? No se digan algo tal vez triste que nos afecte y nosotros tendamos a llorar. Siempre cuando usted sea un orador, cuando usted vaya a dar un discurso, cuando vea que sus emociones le van a jugar o se va a sentir, siempre pida un minuto de tiempo. No es malo pedir un minuto de tiempo, ¿sí? Pedir un minuto a la audiencia, ¿para qué? Para yo expulsar todo lo que tengo dentro de mi rostro, lágrimas o risotadas, y continuar luego con la exposición. Que no lo hagamos esto en público, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con nuestros gestos, más que todo de risas, y cómo actuamos con nuestros gestos también de nuestras manos. Nuestras manos dicen mucho de nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Son ciertas técnicas de un orador que yo ya les voy a decir qué documental tienen que ver ustedes. Más que todo, vuelvo y repito, que deberían verlo todos, porque ayuda muchísimo que usted sepa cómo se manejan las manos correctamente y cómo se ven también las señales de poderío al hablar. La programación neurolingüística, como les decía, que vamos a tratar la última clase, es el mejor ejemplo para un orador. Un orador debe saber programación neurolingüística, debe saber cómo llegar a las masas, debe saber cómo hacer que la gente crea un discurso, ¿sí? Alguien decía, no importa lo que digas, lo que importa es cómo lo digas, ¿sí? Y cómo la gente te cree y qué es lo que la gente está entendiendo. Habíamos hablado hace algún momento que se clasifican los gestos por innatos y adquiridos, que es la pregunta que ustedes van a tener que hacer de rebote. Innatos. Corresponde a aquellos gestos que nosotros compartimos como seres humanos, sin importar nuestro lugar de origen. ¿Quién me puede decir un ejemplo de un gesto innato? Que no importa el lugar de origen y quiere decir lo mismo. Y usted puede irse a la China y algún gesto quiera decir lo mismo. ¿Quién me puede decir? El saludar, alzar la mano. Perfecto. El decir sí. Si yo alzo la mano, ¿sí? Ya estoy tal vez saludando, ¿sí? No sé si alguien ha visto el Chavo. Es chistoso porque él para decir sí, hace así, y para decir no, hace así, ¿sí? En el mundo entero, o hay en algunas
culturas que manejan el sí y el no así, ¿sí? Entonces hay que saber realmente cuáles son innatos, cuáles me va a servir en el mundo entero, ¿sí? ¿Qué pasa si yo alzo la mano y en otro país tiene otro significado? Alzar la mano sabemos que estamos saludando o estoy diciendo presente. Inclusive nosotros tenemos dentro de nuestra misma aplicación de Zoom, cuando yo pongo así, que estoy de acuerdo, y cuando hago así, que quiero conversar. Entonces hay que saber realmente cuáles son innatos y me va a servir en cualquier rincón del mundo y cuáles no. Un gesto tal vez aquí sea bien concebido y en otros lados tal vez no sea tan adecuado, ¿sí? Y tenemos adquiridos, obviamente depende, esto sí, depende a la imitación de los gestos que hacen otras personas que nos rodean, y estamos hablando ya a culturas como ya netamente las nuestras. Por ejemplo, los japoneses es un claro ejemplo. Ellos hacen una veña para poderse saludar, pero eso solamente sirve aquí. Si alguien aquí hace una veña, no lo entenderíamos muy bien. ¿Sí? Aquí tenemos un poco de gestos. Profe, una pregunta. Con mucho gusto. Dígala, por favor. Sí, en esto, ¿cómo entrarían lo que es por herencia y lo que es de la personalidad de cada persona? Por herencia, es decir, por padres y tradiciones. Sí, pero en lo que es, nos estaba indicando de innatos y adquiridos. Ya, cuando hablamos de gestos innatos y adquiridos, estábamos hablando más que todo a la región. Innato se lo dice a lo que es mundial. Cuando decimos adquirido, es solamente a nuestro entorno, a nuestra familia, posiblemente nuestra cultura ecuatoriana y todo lo demás. Dentro de esto de la personalidad también hay ciertos lenguajes, ¿sí? A lo que viene ya de que decía la compañera, hereditarios, que nosotros heredamos de nuestros padres. Hay lenguajes que tenemos solamente en nuestro hogar y por eso decía, hay la famosa frase que dice, nosotros somos diferentes en cada entorno. Como yo saludo con mi padre, como yo saludo con mis amigos, como yo saludo con mi novio, con mi novia, como saludo con mis profesores y como saludo con mis compañeros. En su Sí, hogar, en ese punto también vendrían a entrar lo que son las máscaras, ¿verdad? ¿en qué sentido? Estamos hablando del tema Lo de que la está diciendo, del apariencia. comportamiento. Ajá, sí, Ah, de por en cada supuesto que sitio, en sí. cada lugar, trae Claro el que tema de sí. las máscaras. Esto es un tema muy debatible. Freud, que todos lo habrán escuchado como uno de los psicólogos, el padre del neuroanálisis, él decía, no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Hablar de máscaras, muchos psicólogos dicen que no deberíamos o que deberíamos quitarnos las máscaras y ser muy sinceros con todas las personas, ser espontáneos con todas las personas. Pero si vamos a la realidad, y esto sí les dejo a ustedes, a la realidad, todos usamos máscaras, todos somos parte de un sistema. ¿Por qué? Porque en filosofía el ser humano es un complemento de otro ser humano, no puede coexistir solo. Y es difícil que usted se comporte como se comporta en su casa, se comporte también con su jefe. Y como se comporte con su jefe, se comporte también con sus amigos. Hay diferentes lenguajes. Usted se acordará con sus amigos y sus amigas cómo se tratan y cómo se tratan con sus compañeras del trabajo y cómo se trata con sus compañeros de la universidad, y cómo se trata con sus hijos, y cómo se trata con su novio, con su esposo. Son diferentes lenguajes que nosotros manejamos. La teoría les dejo a ustedes. Hay psicólogos que dicen que quitemos las máscaras y seamos libres, y hay psicólogos que dicen necesitamos vivir de máscaras porque nosotros somos parte de un sistema, ¿sí? Y a la vez necesitamos, y aquí viene el tema de los gestos, necesitamos adaptarnos a los gestos de la sociedad. ¿Sí? Nosotros somos muy adaptables. Si usted se va tal vez un tiempo a Japón, es posible que en muy poco tiempo usted adquiera ciertos gestos innatos de ellos. Por ejemplo, las personas que van a Europa y todo lo demás saben que el europeo de por sí es menos en el tema de proximidad, son menos próximos, ¿no? Ellos son mucho más abiertos, no les gusta el tema de estar muy pegados. Si ustedes ven una pareja tal vez europea versus una pareja latina, el latino es de la mano, abrazado, un poco cargados, y el europeo es cada uno maneja su espacio, ¿no? Inclusive en el tema de cómo nosotros abandonamos el hogar, también es parte de nuestra comunicación y de nuestros gestos. Qué difícil es para nosotros romper el yugo del hogar, porque nosotros somos muy próximos. Para nosotros dejarle al papá, a la mamá a los 18 años es como abandonar el hogar. En Europa es algo normal, por eso son más abiertos en el tema de los gestos, son menos expresivos inclusive, ¿sí? Y depende mucho del tema hereditario como lo que me han hecho, ¿sí? Como por ejemplo los padres transmiten el tema de los gestos
desde los primeros años de nacimiento y cómo se va construyendo también nuestra personalidad. No sé si es que aquí vimos en esta clase cómo construye la personalidad desde herencia. Los primeros meses son los vitales para un ser humano porque aquí creo yo el tema de la empatía ante la sociedad. ¿Cómo le transmito valores a un niño? Mediante el cariño, mediante el apego, mediante la proximidad. Así es como me comunico con un niño. Un niño no me entiende lo que yo le estoy diciendo, pero me entiende que le abrazo, me entiende que estoy al lado, me entiende que estoy todo el tiempo con él y voy creando empatía con él para que él a la vez, cuando vaya creciendo, vaya teniendo empatía con los seres que le rodean. Y así voy creando gestos. Entonces, verán cómo se tratan. Yo he visto temas, por ejemplo, medios de comunicación entre hogares. Es chistoso porque hay hogares que papá y mamá siempre besan la mejilla, en la frente, la bendición y salen. Hay otros que simplemente no hay ninguna proximidad, pero saben que se quieren de alguna u otra manera, ¿sí? Depende mucho del entorno familiar y desde los primeros meses de vida, cómo yo voy creando gestos innatos gestos innatos en mis seres queridos, ¿no? Gestos innatos, como decíamos ya en el tema ya de comunicación, va más vinculado en lo que es de manera general. Por ejemplo, cómo expreso yo mis sentimientos. Por ejemplo, la alegría. Todos sabemos que si sonrío, un japonés, por más frío que sea, si es que le vemos sonriendo, sabemos que es alegre. Si es que alguien está llorando y tal vez con los labios para abajo, sabemos que está triste en cualquier lado del mundo. Si es que alguien abre los ojos o tiene una expresión con las manos así, sabemos que tiene ira, sabemos que tiene miedo, perdón. Alguien que frunce el ceño, que arruga tal vez la piel y deja marcar más sus cejas, sabe que tenemos ira. Si es que abres más los ojos y las cejas, sabemos que es asombro. Son leyes particulares de todos los seres humanos, que han sido innatos. ¿Por qué? Porque hemos venido evolucionando con estos tipos de gestos. ¿Sí? Los animales, por ejemplo, no tienen tantos gestos como tiene el ser humano. El ser humano ha desarrollado un sinnúmero de gestos que le permite ser mucho más, un idioma mucho más complejo que solamente podemos entendernos nosotros en general, pero en lugares pequeños, como en regiones, como en Ecuador o como en nuestra familia, tenemos que ser del mismo hogar para saber realmente qué es lo que decimos, ¿no? O cómo actúa cada persona. Somos bastante complejos nosotros como seres vivos, ¿no? Esto hay que tener un poco en cuenta. Ser, lo que decíamos, gestos adquiridos. ¿A qué vamos? A lo que nosotros vamos un poquito, aquí estaba el pequeño ejemplo, a lo que nosotros vamos adquiriendo de una región, de un sector. Occidentales, por ejemplo, nosotros somos mucho más pegados, ¿sí? Orientales, como ustedes lo ven, son un poco más alejados. Por ejemplo, el tema del aplauso. Muchas personas aplauden de esta manera, otras personas aplaudimos bajo el sonido. Hay diferentes formas de nosotros decir o alabar a alguna persona. También hay diferentes formas que nosotros utilizamos herramientas. No sé si ustedes han escuchado dentro de la comunicación no verbal, por ejemplo, el tema de utilizar herramientas. ¿Alguien ha escuchado qué pasa cuando a alguna persona le entregan esferográficos luego de una conferencia? ¿Qué significa? Cuando alguien está sentado y le entregan un esferográfico. ¿Alguien ha escuchado este gesto? ¿Qué significa? ¿No? ¿Ninguno ha escuchado? Les explico un poquito. ¿Perdón? Confianza. Más allá de eso, significa admiración, que su exposición o que su cátedra fue espectacular, ¿sí? El esferográfico significa conocimiento. Pese a que es un instrumento, tiene un gesto dentro de la ciencia que significa conocimiento, ¿sí? Pero no es para todos, es adquirido. ¿Por qué es adquirido? Porque no en todas las regiones es lo mismo. Estoy hablando más que todo en nuestra región occidental, el tema del esferográfico. Por ejemplo, que en un premio Nobel, una persona de un discurso magistral, todas las personas, todos los demás científicos y demás dejen sus peros sobre su mesa, quiere decir que fue extraordinario, que fue espectacular la cátedra que acabó de dar. ¿Sí? Son ciertos gestos que nosotros utilizamos, que lo hemos venido haciendo y se ha vuelto trascendencia, se ha vuelto parte de nosotros. El ser humano cada vez inventa nuevos idiomas. Si no es muy claro darnos cuenta por temas de WhatsApp, de redes sociales y demás. Son idiomas que nosotros vamos creando por medio de emociones, qué sé yo, una carita feliz, una carita triste, cosas que ya vamos nosotros unificando y le vamos haciendo parte de nosotros. ¿Sí? Gestos emblemáticos
son señales emitidas intencionalmente, su significado es muy claro. Por ejemplo, agitar la mano, lo que habíamos hablado con los compañeros que decían, ¿sí? Alzar la mano como saludo, el pulgar que acepto, son ciertos temas que nosotros ya lo hemos unificado, que nosotros ya lo hemos trabajado, que nosotros sabemos que en el mundo entero significa prácticamente lo mismo, ¿sí? Gestos ilustrativos o ilustraciones, que es lo que nos sirve para ilustrar lo que se está diciendo, lo que decíamos, por ejemplo, el tema del esferográfico, qué es lo que yo utilizo dentro de mi argumento para aclarar algo. Por ejemplo, si yo hablo de distancia, yo puedo utilizar mi mano como expresándome a lo lejos. Si yo quiero hablar del pasado, marco mi dedo hacia atrás y estoy hablando del pasado. Si yo quiero dar una señal, qué sé yo, de crecimiento, digo sobre el precio, bajo el precio, es decir, mi mano va ilustrando lo que yo voy diciendo. Es una manera de comunicarnos. Muchas veces esto se nos vuelve ya inclusive intuitivo, subconsciente, que nosotros hablamos y nuestras manos van diciendo y van ilustrando lo que yo quiero expresar. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener muy claro si en realidad estamos manejando correctamente, ¿no? Porque a veces exageramos mucho, sobreactuamos. Los políticos, por ejemplo, hay algunos que son pésimos oradores, pésimos, podrán ser muy buenos líderes, pero son pésimos oradores. Un claro ejemplo es Álvaro Noboa. No, ya he perdido la cuenta las veces que este señor se ha lanzado para presidente, se va a volver a lanzar. No sé si sea un buen líder, será un mal líder, empresario sabemos que es, pero lo que sí estoy completamente seguro es que es pésimo orador. ¿Por qué? Porque exagera mucho con la ilustración de sus manos. No puede expresarse bien con su cuerpo. Lo que dice que no está tampoco tan adecuado lo que habla, pero no ilustra con sus manos correctamente. Si nosotros ponemos otro orador que es considerado un señor del lenguaje no verbal, es el famoso Rafael Correa. No estoy hablando que sea bueno o malo, pésimo líder, como ustedes lo quieran ver, pero como ilustrador es exquisito, porque él maneja muy bien el tema de programación neurolingüística. Algún momento él lo estudiamos porque era increíble que él iba a un pueblito que todo el mundo le odiaba y le quería mandar a piedrazos y salía aplaudido por las mismas personas. Era increíble cómo lograba hacerlo. Y si podemos ir a la historia, tenemos muchísimos más. Hablemos de este señor presidente que estuvo 5 veces presidente. ¿Cómo se llama el señor? ¿Quién se acuerda? Velasco Ibarra. Velasco Ibarra. Él Velasco mismo Ibarra. lo dijo. Rafael Correa. Rafael Correa ya habíamos hablado, que increíble para hablar. Hablamos de Velasco Ibarra. Velasco Ibarra inclusive públicamente dijo que era orador de cabecera. Yo si lo pongo en mis palabras, charlatán, porque eso también tiene mucho que ver. Velasco Ibarra decía, deme en un balcón y seré presidente. Y así lo hacía. Lo votaba el pueblo, otra vez volvía. Volvía a salir, otra vez volvía. ¿Por qué? Simplemente porque era espectacular, porque él acoplaba lo que decía al sentimiento del pueblo con su lenguaje corporal de sinceridad. ¿Sí? Esto es increíble. Hay personas que son tan buenos oradores y un orador que yo lo estudio muchísimo. Ay, se me fue el nombre de este señor. Hay hasta una película. Ah, se me fue. Este señor decía, para que la gente te crea, tú tienes que creerte lo que estás diciendo. Obviamente este orador no es un orador positivo, es un orador negativo. Ay, se me fue el nombre, pero es de esta película, El Lobo de Wall Street. Se me fue el nombre de este señor. Es uno de los mejores oradores, yo lo sigo mucho porque es espectacular para el tema de ventas. Es genial como él habla y él en realidad fue un gran estafador y él decía, simplemente créete tú el argumento con lo que hablas y con lo que te expresas y la gente siempre te va a creer, ¿sí? Son oradores, como yo digo y vuelvo y repito, un orador no necesariamente siempre dice la verdad, simplemente hace que la gente crea en su discurso. Entonces, esto para que ustedes un poco lo tengan encabezado. Los mejores oradores no siempre son los mejores líderes, y esto ya nos lo ha demostrado la historia, ¿sí? Expresar un sentimiento, gestos que expresan estados emotivos, sentimiento de dolor, de triunfo, de alegría. Esto también tiene que ser totalmente nato, ¿sí? Nunca se debe tratar de fingir un sentimiento. El sentimiento sí tiene que ser totalmente nato, ¿sí? Como cuando se muere alguien, qué sé yo, un amigo, bueno, no pongan un amigo, un ser que ustedes tal vez no le tenían mucha importancia
y tratan de fingir dolor, más bien esto no se ve muy bien, ¿sí? Un buen orador no es el que finge el sentimiento, sino el que lo disfruta o a la vez lo llega, ¿sí? Una persona que posiblemente tenga un dolor y llora en público y pida un espacio para hacerlo, es mucho más llamativo que una persona que llore completamente y se emperre en público con fin de ganar más votos, ¿no? Y hemos visto muchos políticos, he visto políticos que han llorado, que han hecho horrores y barbaridades, y se nota a leguas que simplemente fue fingido, ¿no? El tema del triunfo, el tema de la alegría, recordemos lo que hacen los futbolistas. Los futbolistas de esto también, aunque ustedes no lo crean, los deportistas también trabajan programación neurolingüística, es parte de su preparación. Un futbolista también trabaja con programación neurolingüística. Al futbolista le dicen que cuando la pelota entró al balón, finja triunfo, que simplemente festeje el gol. ¿Por qué? Porque está vendiéndole esto al árbitro. Entonces, sea o no sea, posición adelantada, lo que sea, el árbitro ve también los gestos que está haciendo el futbolista. El futbolista lo festeja, ¿sí? Pero obviamente con la sinceridad, porque si el futbolista no cree que él fue del gol, también causa este impacto tal vez negativo y el árbitro ya lo toma un poco más atención a lo que pasó, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta que los sentimientos no se deben fingir, sino tienen que ser muy bien elaborados de acuerdo a lo que estoy sintiendo, ¿sí? Igual alegría y muchas cosas por el estilo. Gestos reguladores de interacción. La finalidad de regular la interacción indica que tienen, por ejemplo, el tema de la conversación, de cómo empiezo y cómo termino ciertas conversaciones, ¿sí? Bajar la cabeza, como aceptar, ¿sí? Los japoneses, por ejemplo, que hacen la veña, ¿sí? Tal vez cómo permito que continúen hablando y qué pasó, y luego qué, el movimiento de la cabeza nos dice muchas cosas, ¿no? El tema de no entender, bajar la cabeza, son ciertos reguladores de interacción, pequeños gestos que nosotros manejamos, inclusive en el lenguaje eh, eh, facial, ¿no? Cuando nosotros queremos decir que algo es una mentira, tal vez guiñamos el ojo, cuando no estamos seguros o queremos hacer un chascarrillo, un chiste, guiñamos el ojo para decir lo que no es verdad, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas son ciertos tics que utiliza el ser humano, que se han venido ya generando en el ser humano, que nos permiten como conectores de una conversación. Pero vuelvo y repito, hay que saber utilizar muy bien estos conectores porque pueden causar un impacto o un desacierto, ¿no? Hay que tener muy en cuenta este tema. Muchos políticos han perdido campañas simplemente por no expresarse correctamente. El tema que yo les comentaba fue muy grave. Este señor, no recuerdo el nombre, de este candidato para presidente que les comentaba que él fingía alegría cuando abrazaba a una persona de una comunidad y luego inmediatamente se limpió las manos. Limpiarse las manos fue el acabose de su campaña. Simplemente la gente se dio cuenta que no era el más correspondiente para nosotros, para que ustedes se vayan dando un poquito cuenta. Gestos de adaptación que nosotros manejamos, pasarse los dedos por el cuello de la camisa para sentirnos que estamos ahogados por la tensión, son ciertas cosas igual que nosotros vamos complementando. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando estamos nerviosos? Bajamos la cara tal vez, ¿sí? Nos topamos la barriga, como dice el ejemplo, nos desajustamos, nos ponemos un poco más abiertos cuando ya no toleramos la tensión, ¿no? Cuando tenemos sueño también el tope de los ojos, cuando tal vez a veces tenemos dudas de lo que decimos, nos topamos las orejas, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que ya sin querer la vamos haciendo. Por eso las personas que estudian programación neurolingüística lo primero que hacen es tratar de controlar las expresiones natas y las expresiones que nosotros vamos adquiriendo en el transcurso. Saber cómo manejar esto para no ser delatadas, ¿no? Recuerden que nuestro cuerpo delata todo. Yo he trabajado muchos años también en esto de entrevistas de trabajo, en talento humano. Es increíble cuando a alguien se le preguntaba y le decías, ¿y usted trabajó en esto? Y bajaban la cabeza, ¿no? Y te decían, bueno, trabajar así. Ya comenzaban con este tipo de gestos. Obviamente tú ya sabías que no tenía esa experiencia en ese trabajo y hacías preguntas un poco más detalladas para saber realmente si lo hizo o no lo hizo. Entonces, hay personas en entrevistas de trabajo que se creen tanto la mentira que son espectaculares, que llegan y simplemente controlan bien su cuerpo y pueden generar cualquier impacto positivo, ¿sí? Entonces esto ya les voy a enviar el documento
tal para que ustedes lo puedan ver. Les aconsejo, no los voy a poner ni como deber, ni tampoco como impacto, porque están muy cargados de tarea. Les voy a dejar simplemente el link para que ustedes en cualquier momento de su vida lo puedan ver, porque les va a servir muchísimo qué quiere decir cada uno de los gestos. Recuerden que hay inclusive gestos hasta en los pies. Todo tiene un significado. ¿Sí? Expresiones faciales, como ya habíamos visto. Las investigaciones nos explican, o los científicos dicen, que por medio de nuestras emociones faciales nosotros podemos ver alegría, tristeza, asco, enfado, temor, interés y todo lo que usted quiera relacionado a comportamiento humano. Uno de los mejores personajes que maneja la expresión facial es Charles Chaplin. Él inclusive tiene un documental que habla sobre la expresión facial y él es espectacular para demostrar diferentes sentimientos solamente con su rostro. Los comediantes de esto es lo que más se estudia, ¿no? Los comediantes estudian mucho el tema de la expresión facial porque es la forma como llegan a las personas, ¿sí? Nosotros también lo hacemos, cualquiera de nosotros lo hacemos, la expresión facial, ya un tema hereditario que sin querer, cuando tenemos asco de algo, tristeza, lo vamos empatando, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, creo que vamos acá. ¿Sí? Ya, expresión facial, ya vamos a ver un poco de los ejemplos, nos sirve para comunicarnos. Hay temas universales, por ejemplo, estoy encantada de verte, un rápido movimiento de la cabeza, ¿sí? Bajada de las cejas acompañado de una sonrisa, ¿sí? Estoy escuchando, la cabeza inclinada de lado, ¿sí? A veces ponemos la mano también para decirnos algo, como decíamos, el sí, bajar las cejas en señal de iras, que moverla, estirar las cejas hacia arriba como una expresión de asombro, ¿sí? Hay diferentes formas, quiero llegar a los ejemplos. Aquí vamos viendo algunos. Ojo con lo que les voy a mencionar. En los test para entender el comportamiento humano de las personas que, para determinar si una persona tiene o no tiene empatía ante las demás, se ha hecho el test de los gestos. Se dice que las personas que tienen ciertos rasgos de poca empatía ante la sociedad, por ejemplo, personas que han tenido problemas que han sido asociales o antisociales, que no es lo mismo, son personas que no pueden detectar fácilmente los gestos de los otros seres humanos. Por lo común, las personas que estamos en comunidad, que entendemos a los otros seres humanos, que tenemos buena empatía, somos más ágiles para detectar las expresiones faciales de los seres humanos. Este test también se hace para buscar empleo. Por ejemplo, se hace el test de expresión facial a los que van a trabajar en atención al cliente. Porque una persona que puede detectar la expresión facial es de por sí que va a tener mejor atención, sabe cómo tratar con las personas. Esto para que lo vayan un poquito, para que un poquito lo tengan como idea, ¿sí? Aquí vemos un gesto de asco, por ejemplo, ¿sí? Contracción de los músculos, frunce la nariz, estrecha los ojos, el gesto de la nariz arrugada y algunas cosas, la elaboración del labio superior, ¿sí? Como un gesto de asco. Gesto de ira, una emoción peligrosa. Si es que usted ve a alguien con estos gestos, aléjese un poquito por si acaso, puede generar violencia. Una mirada fija, ojos feroces, cejas juntas, ¿sí? Hacia abajo, obviamente, tendencia a apretar los dientes. También contracción de músculos, ¿no? De pena, ¿sí? Caen los párpados superiores, las cejas hacen un arqueo, además se arruga un poco los labios y se estiran horizontalmente como ustedes lo ven aquí, ¿sí? Son ciertos gestos. Recuerden, no tengo aquí un test, pero recuerden que en el internet hay el test el test de los rasgos faciales. Les recomiendo que ustedes lo sigan, que lo hagan, porque ahí van a ver qué rasgos de empatía ustedes tienen. Es muy chévere que ustedes le pongan un gesto así y le pongan a escoger a qué pertenece, ¿sí? Les recomiendo, en el internet hay un montón de esto, les recomiendo que lo hagan. Placer, contracción de músculo, ¿sí? Desde el pómulo superior, como ustedes lo ven, ¿sí? También se puede ver el gesto en los ojos, va acompañado obviamente de una sonrisa, se aclaran las patas de gallo de los ojos, ¿sí? Y también aquí en los pómulos se marcan mucho más.
sorpresa, como ustedes lo ven, ojos más abiertos, las cejas se abren, ¿sí? Los labios muchas veces se encurvan, los labios superiores para arriba, los labios inferiores para abajo, ¿sí? Se abren también los poros de la nariz, algo que falta aquí, y la mandíbula suele caer. Gestos de terror, parecido también al de sorpresa. ¿Cuál es la diferencia? En la angustia de los ojos muchas de las veces. Los ojos muchas veces cuando tenemos terror tienden a lagrimar, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando les hacen preguntas ya muy fuertes, simplemente sus ojos tienden un poco a lagrimar o comienzan a molestar un poco más, ¿sí? Es uno de los principales. Permítanme un momentito, ¿qué pasó? Allá. Es uno de los principales caracteres que suele pasar. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Me pueden decir? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿Decía alguien algo? que sí le escuchamos, profe. Allá. Muchas gracias, Yolanda. La mirada es una parte fundamental del ser humano, como algunos dicen, se puede decir el pasaje de la vida, lo dicen la experiencia, otros le dicen que es, qué sé yo, que detectan hasta el futuro y muchas cosas más, pero lo que sí está dentro de la ciencia es que la mirada también tiene un tema de lenguaje. Cuando nosotros tenemos miedo, como decíamos, ¿cuál es el tema? Que lagrimamos un poco. Cuando tenemos admiración, se abren mucho más nuestros ojos, ¿sí? Cuando nosotros estamos tal vez irritados, nuestras pupilas inclusive se expanden. La dilatación también nos dice muchas cosas, ¿no? Dilatación de las pupilas es cuando es interés, cuando es algo atractivo, algo favorable, pero también cuando nosotros estamos muy irritables, ¿no? ¿Sí? Voy a pasarles un poquito. La mirada por sí misma establece jerarquías, como ustedes lo ven. La primera es la puerta de la comunicación, una mirada más que 1000 palabras, como lo suelen decir, una mirada triste, una mirada feliz. Ustedes también pueden ver aquí, hay un pequeño cuadro. Este cuadro también es un test para entender el tema de miradas, es bastante complejo. Este test, por ejemplo, ya no es para personas comunes y corrientes, muchas veces se aplica el test de las miradas con psicólogos, ¿no? Porque los psicólogos tienen más habilidades de detectar ciertas características solamente con la mirada. A mí se me hace un poco complejo muchas veces analizar solamente, como lo ven aquí en pequeños cuadros, y saber lo que está determinando. Tal vez por el tema de las pupilas y tal vez por el lagrimeo se puede ver, pero de ahí necesito el complemento más que todo que son las cejas y las demás expresiones faciales que esto me va desarrollando. Aquí hay ciertos ejemplos para que ustedes tengan una pequeña idea. Por ejemplo, una mirada hacia arriba, a la izquierda, es un recuerdo visual, ¿sí? Quiere decir que usted se acordó de algo que vio, ¿sí? Una mirada hacia arriba, a la derecha, es una imagen construida. ¿Qué quiere decir una imagen construida? Algo que usted va acordando suceso a suceso. Por ejemplo, un accidente de tránsito, usted va construyendo, comienza a recordar que iba el vehículo, pasó por algún lado, vio un bache, vio otro auto, colapsó, usted se bajó del vehículo, comienza a construir todas las imágenes y su mente comienza a recordar esporádicamente como manera de fotos, como que usted va abriendo un álbum y le va saliendo ciertas fotografías en Profe, su mente. una consulta ahí. Dígame, Luis. Esto es ya, o sea, está predeterminado. Predeterminado como ciencia exacta, ¿me quiere decir? Sí. Ya, muy buena pregunta, Luis. La comunicación y la comunicación más que todo no verbal no tiene, como toda la psicología, no solamente es parte de ciencia, es más que todo teorías. Se basa siempre en estadísticas, en datos mediante muestras. Todo lo que es psicología y todo lo que es comportamiento humano no puede tomarse como una regla general, ¿sí? Habrá personas que dominen totalmente esto y actúan de manera totalmente Le iba a diferente. compartir algo. Verá, alguna vez yo tuve un curso de PNL ¿Ya? y la facilitadora nos indicaba cómo nosotros captar esas, por ejemplo, un recuerdo visual o un recuerdo, digamos. Así es. Sí, a ver, cuando van a la entrevista, hagan esto.
pregúntenle a la persona cuántas ventanas tiene su casa y van a ver si para dónde se va la vista. Y nunca era al mismo lado. Algunas eran hasta al frente, otras iban a la derecha, a la izquierda. O sea, por eso le pregunto que está predeterminado. Así es, Luis. Muy buena pregunta y excelente ese ejemplo que nos mencionó de programación neurolingüística. Como estaba comentándoles un poquito para responder la pregunta de Luis, cuando hablamos de comportamiento humano, de psicología del ser humano, nada está escrito sobre piedra. Se maneja bajo teoría, bajo tema de muestreo. ¿Qué quiere decir? Que tal vez se tomó un grupo de 1000 personas, voy a poner un ejemplo tal vez pequeño, un grupo de 1000 personas y 700 hicieron lo mismo. Y en base a eso yo creo una teoría de comportamiento humano, pero no quiere decir por ningún punto de vista que esto es 100% ciencia, que todas las personas van a actuar de la misma manera. ¿Sí? Hay personas que tienen inclusive tics nerviosos que distorsiona totalmente la comunicación. Hay personas que casi no tienen articulaciones, casi no utilizan los gestos. ¿Sí? Recuerden que Estados Unidos inclusive marca mucho en el tema de la programación neurolingüística en los juicios. Los abogados en Estados Unidos, yo estaba viendo un reportaje que los abogados lo primero que preparan a sus clientes es a que trabajen en programación neurolingüística para que el juez, y obviamente no el juez, sino el tribunal, que viene a ser público en general, valore de manera positiva al culpable o al inocente dentro de un juicio. Y lo primero que les enseñan es cómo actuar, cómo decir el relato de las cosas, ¿sí? Pero aquí es una total aclaratoria que esto no es 100% metido en ciencia. No siempre una persona que llora está diciendo la verdad. No una persona que baja la mirada y pone un sentimiento de tristeza está arrepentido. Ha habido casos de muchos asesinos en serie que no han mostrado ningún sentimiento de pena, pero sin embargo han llorado en un juicio, ¿sí? Entonces no es necesario decir que esto es ciencia, pero sí se trabaja bajo temas de muestreo. Todo lo que ustedes hablen de psicología y todo lo que es programación neurolingüística habla bajo un tema de muestreo. Son experimentos, se los conoce como experimentos sociales que manejan el comportamiento de una persona. Por ejemplo, nosotros, y un poquito para responder la pregunta de Luis, y es muy interesante, nosotros manejamos una teoría psicológica del constructivismo. Nosotros somos muy, pero muy basados en las experiencias de lo que vemos el día a día. Nosotros construimos nuestras tendencias y nuestro comportamiento hacia la sociedad y para ello ha habido un montón de experimentos. Por ejemplo, yo no sé si les ponía a algún momento este ejemplo, se hizo un experimento social para entender el comportamiento humano y cómo actuamos. Se puso un ascensor, ¿sí? Y se puso actores. Y se puso una persona que era el conejillo de Indias, una persona que no sabía lo que estaba pasando, y se le decía a 6 actores que entren en un ascensor, en ese cuartito encerrado que se cierra la puerta, y todos fijen la mirada, qué sé yo, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, para ver cómo actúa la persona que ingresa sin saber lo que estaba pasando, la persona que es el conejillo de Indias. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace un ser humano? Una persona entra al ascensor y misteriosamente se da la vuelta y se pone frente a la puerta, como esperando salir más rápido, ¿no? A menos que haya un espejo donde se va arreglando, pero por lo no común, entramos al ascensor, nos damos la vuelta y esperamos que se abra la puerta para salir. Esa es una tendencia común que nosotros manejamos. ¿Qué pasaba con este experimento? Que estas 6 personas se ponían de frente. Por ejemplo, veían todos al lado izquierdo y la persona que se subía, la que no estaba la que era el conejillo de India, se confundía. Y a la final de un tiempo se giraba con los otros seres humanos. ¿Sí? Es decir, en base a la experiencia hace un comportamiento diferente. Esto es más o menos el tema de los gestos que nosotros manejamos. Nosotros vamos tomando como ejemplos a otros seres humanos y vamos trabajando con nuestro cuerpo, con nuestra mente, de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a lo que nosotros vemos. Pero por ningún punto de vista quiere decir que todos los seres humanos se acojan a esto. Habrá personas que simplemente no muestren ningún rasgo y sea totalmente verdad lo que están diciendo. Sí, Luis, eso para tenerlo un poquito claro. Nada de esto es 100% ciencia, sino más que todo son teorías basadas en experimentos sociales. ¿Sí?
Sí, gracias, profe. Profe, otra pregunta. Referente a esto, igual, ¿hasta qué cierto punto entonces podríamos confiarnos en una prueba del polígrafo, por decir? Buenísima la pregunta. Aquí hay un tema muy complicado. Cuando hablamos, repito nuevamente, cuando hablamos de comportamiento humano, nada, absolutamente nada es, y valga la redundancia, es absoluto. Todo es relativo. ¿Sí? La psicología y el comportamiento humano, todo es relativo y depende. En Estados Unidos, en el estado de Texas, utilizaban el polígrafo para juzgar a los crímenes. ¿Sí? ¿Qué es el polígrafo? El polígrafo nos ayuda a ver diferentes sensaciones. Nos ayuda a ver la sudoración. Se dice que una persona cuando miente o está nerviosa suda. Entonces se ponían, obviamente, sensores de sudoración en el cuerpo. Se dice que cuando una persona miente, las palpitaciones del corazón se aceleran. Se ponía también, como de esto, medidores en el corazón de pulsaciones y comienza a detectarme. Se pone también en las pulsaciones de sangre que nosotros mandamos al corazón, también se aceleran. También en el tema de nuestro, inclusive en nuestra 100, cuando nosotros mentimos, también comienzan a titilar. Y hay un montón de cosas más que se pueden ver mediante el polígrafo. Y esto me saca si algo es verdad o mentira. Esto se utilizaba mucho en el tema de los juicios de Texas. Y recuerdan que el estado de Texas en Estados Unidos, inclusive hasta ahora, tiene la pena de muerte. Muchas veces el polígrafo sirvió para condenar a un criminal. Pero aquí hubo un tema muy grande cuando se quitó esto, que un asesino en serie le sometieron al polígrafo y él salió como que decía la verdad y fue liberado. Cuando fue liberado, él cometió 2 crímenes más luego de esto. ¿Sí? La gente se dio cuenta que el polígrafo no era ciertamente real. Cuando hicieron las pruebas con este asesino en serie, ¿qué era lo que pasaba? Que él tenía otro problema psicológico, que era, ¿cómo se llama esto? Era mitómano. ¿Qué quiere decir? Él se creía sus mentiras. Cuando una persona se cree sus mentiras, cuando tú piensas que estuviste ahí, de por sí no vas a tener palpitaciones porque tú estás contando como una historia real. Entonces no podemos decir que ciertamente es real. El ser humano tiene una tendencia, y esto para que no cause un error. El ser humano, en realidad, para la comunicación, para hacer más atractivo a su tema de conversación y generar mayor impacto a la persona que se está comunicando, siempre tiende a exagerar la verdad. Esto es parte del ser humano, esto lo vean como normal, no quiere decir que sean mitómanos. Simplemente ustedes alteran la realidad para ser más visibles ante una conversación. Ejemplo, ustedes tuvieron un accidente de tránsito, pero están sanos, no pasó nada, solamente fue, qué sé yo, el susto y todo lo demás. Llegan a su casa y no es que van donde sus padres, donde su esposo, donde sus hijos, y le dicen, bueno, tuve un accidente de tránsito hasta mañana. No, sino que ustedes cuentan toda la historia de lo que les pasó, hasta cosas que no les pasó, hasta cosas que ustedes asumieron que pasó. Sí es que va muy rápido, sí es que se atravesó el carro, sí es que se pasó el rojo, y tal vez ustedes ni siquiera vieron, tal vez lo escucharon o asumieron, pero ¿qué es lo que hicieron? Ustedes le pusieron elementos a la verdad para hacer más llamativa esta comunicación. Esto hace todo ser humano. Es un comportamiento normal. Habrá personas que no, como digo, nada es absoluto, pero por lo común el ser humano altera la verdad para hacer más llamativa su historia. El problema es cuando usted llegue a la casa y diga, tuve un accidente de tránsito y llegue llorando y en realidad con lágrimas y triste y nervioso y nunca haya tenido el accidente. ¿Sí? Ahí ya hablamos de una persona mitómana que se puede creer esa verdad, que puede hacerla como suya y puede romper cualquier esquema, en este caso hasta el polígrafo, ¿no? Ya en Estados Unidos, por ejemplo, el polígrafo se utiliza como una de las herramientas dentro de un juicio, siempre y cuando sea solicitado por la parte contraria, pero esto ya no es un indicador para determinar si una persona miente o no miente, porque ya hemos visto casos que se los puede romper fácilmente. ¿Sí? A veces los nervios también, el lado contrario. Si usted está muy nervioso y pese a que usted no tuvo la culpa, usted va a tener más palpitaciones porque piensa, no sabe cómo responder a alguna de las dudas. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a seguir. Aquí teníamos algunas de las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ojos horizontales hacia la izquierda? Recuerdo auditivo. Ojos horizontales hacia la derecha. Sonidos constructivos. Mirada hacia abajo. Diálogo interno. ¿Sí? Mirada hacia la derecha. Sensación y sentimientos.
Esto les dejo a ustedes más que todo para que lo sigan viendo. Vamos a meternos ya en programación neurolingüística. Yo les aconsejo que comiencen con el video que les voy a poner a ustedes en la parte de su plataforma, comiencen un poco a adentrarse en esto. Una persona que quiere comunicarse correctamente tiene que saber qué es lo que está pensando la otra persona. Y para esto sirve que usted reconozca esto. ¿Sí? La sonrisa se utiliza para sembrar empatía, alegría o felicidad. Eso estamos claros. Pero la sonrisa fingida demuestra, primero, inconformidad, mentira, bajo inclusive, como de esto, que no me interesa la historia del otro, es increíblemente negativo si es que una sonrisa es fingida. ¿Sí? En programación neurolingüística se dice que la sonrisa es la mejor herramienta, es el mejor arma para llegar a la población, siempre y cuando nazca de una manera real. Si es que no nace de una manera real, seriecito nomás, como suelen decir. ¿Sí? Aquí está el tema de la sonrisa falsa. Cuando nosotros no sentimos lo que estamos diciendo, ¿qué es esto? Convencer al otro que siente una expresión positiva, contradice la expresión interior y simplemente se vuelve en su contra. Si usted no lo siente, preferible quédese serio. ¿Sí? La sonrisa amortiguadora, sentimiento positivo, aunque disimulado de la intensidad. Cuando usted, por ejemplo, algo le causó alegría, pero no es alegre para otra persona, ¿no? Por ejemplo, un enemigo suyo que se cayó, alguien del curso que no le caía muy bien y se cayó, tuvo algún accidente, y usted simplemente amortigua su gesto, ¿no? ¿Sí? Es un sentimiento que disimula, ¿sí? Y demuestra hasta cierto punto que usted está, qué sé yo, está sonriendo por dentro, ¿sí? La sonrisa burlona, hay que tener muchísimo cuidado. Hay mucha gente que la sonrisa burlona le ha costado canas verdes, que ha perdido candidaturas, que han destruido muchas veces su argumento o su oratoria simplemente por burlarse de alguien. ¿Qué quiere decir la sonrisa burlona? Cuando yo ya me río, con el fin de que las personas es diferente a la amortiguadora. Esta yo no quiero que la gente se dé cuenta, ¿sí? En la burlona yo hago que la gente se dé cuenta, ¿sí? Yo lo hago evidente. Yo en realidad me estoy burlando de alguien. Y esto sí puede ser un gran o un pésimo efecto sobre una persona. Hay que tener mucho cuidado con esto de la sonrisa burlona. La sonrisa desdeñosa, contracción del músculo orbicular de los labios hacia arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir desdeñosa? Cuando yo realmente me estoy riendo por un logro muchas veces mío, ¿sí? Que yo lo hice bien y yo quiero, muchas veces esto genera un impacto de prepotencia ante el resto, ¿sí? Que yo lo hice bien, que nadie es mejor que yo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de risa, porque se puede confundir un poco con la risa burlona, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, me premiaron en el trabajo y esta sonrisa no es como la de acá, ¿sí? No es como la sonrisa normal, la de felicidad, la que gracias por darme la oportunidad, espero seguir mejor, sino hago este tipo de sonrisa, que es lo que le estoy diciendo a los demás compañeros, que tal vez un seño de prepotencia, ¿sí? La sonrisa triste, que muchas veces queremos sonreír ante la adversidad, se recomienda no utilizar mucho. Bueno, en realidad este tipo de sonrisas, a algunos sí les favorecen. ¿Por qué? Muchos políticos han utilizado esto como una herramienta. Como herramienta, que tratar de demostrar que están tristes y quieren también a la vez decir que son optimistas, ¿no? Lo utilizan como una trampa, como una estrategia para decir, me duele que el pueblo ecuatoriano está así, pero vamos a salir adelante, cosas así. Entonces, algunos lo sirven como positivo esto, otras personas lo, lo interpretan como una señal también de que en ese momento es mejor paralizar cuando estoy hablando. Cuando yo tengo algo muy triste en el corazón, mejor no fingirlo, sino más bien paralizarlo y decir, permítame en unos minutos romper o salir un momento del auditorio, sacar todo lo malo, todo lo que me acordé, tomar un vaso de agua, relajarme y volver al auditorio. Es mucho más profesional. Y esto también sirve para el tema de la sonrisa cuando ya no paro de reír, ¿no? Entonces es mejor pedir
al auditorio un poquito de tiempo, ¿sí? Recuerden, algo que me olvidaba, ya vamos a ver el tema de la oratoria en programación neurolingüística. Un orador no es el mejor orador el que nunca se equivoca, ¿no? El mejor orador es el que puede continuar luego de la adversidad. Le pasó a Bill Gates, le ha pasado a muchos mandatarios en el mundo entero que se han subido a un escenario y se han quedado completamente en blanco. No han podido decir ni una sola palabra. Su mente simplemente se bloqueó. A esto se lo llama el síndrome del Brown, el síndrome del quemado. Cuando tengo mucho estrés en mi mente, ¿qué es lo que hace mi mente? Un mecanismo de defensa. Bloquea todo lo que tengo ahí para que mi cerebro descanse. Y eso muchas veces nos pasa cuando ya llego al punto máximo de la presión. Pongamos un ejemplo. Usted va a defender su tesis. Se preparó 6 meses para defender su tesis. Y el día que la tocó defender, se quedó en blanco. A mí me ha tocado estar de tribunal de tesis y esto ha pasado muchas veces, aunque no lo crean, es muy natural. Se llega la chica, van a defender su tesis, muy buenas tardes, y solamente caen 2 lágrimas por sus mejillas y uno ya sabe que está bajo un tema de mucho estrés. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Simplemente dar una pausa, pedir unos 5 o 10 minutos al auditorio, volver otra vez a revisar lo que tenía que hacer y continuar y buscar la manera de solventar este error. Esos son los buenos, los excelentes oradores. Un orador no es el que falla, recuerden, el verdadero orador es el que pide tiempo. Permítame en unos 5 minutos, si son tan amables, tengo un pequeño problema. Usted retoma, revisa qué es lo que tenía que hacer, trata un poco de liberar el estrés y vuelve nuevamente. ¿Sí? La sonrisa sincera siempre será la mejor carta de presentación. Cuando usted algo en realidad lo siente, primero las patas de gallo se enmarcan arriba sobre los ojos, se enmarca también las costuras que tenemos en las mejillas, ¿sí? Y esto simplemente da una gran o una apertura gigantesca, lo que usted quiera decir. Si usted logra tener la sonrisa sincera, es lo más adecuado, ¿sí? Yo recuerdo que Rafael Correa yo lo tengo como uno de los mejores programadores neurolingüísticos. Como político me quedó mucho debiendo, pero como orador, espectacular. Este señor era increíble porque podía manejar muchas veces la sonrisa sincera. Otras veces era muy fingida y se le entendía. Y muchas veces Álvaro Noboa la sacó. Inclusive en medios públicos sacó cuando era una sonrisa fingida, porque los políticos son así. Buscan todas las debilidades de sus contrincantes para ponerlo. Pero Rafael Correa era increíble, que una vez estaba, a mí me consta, yo trabajaba en el sector público y él estaba bajo un tema increíble de estrés. No se aguantaba con su carácter ni con él mismo sobre un tema muy grave que pasó en la organización en la que yo trabajaba. Y cuando se paró al público, que yo dije, este señor va a estallar y aquí va a pasar otra vez lo que pasó en el hospital de policías, yo tenía miedo de que pase algo similar, logró controlar todos sus impulsos, toda su energía y sacó una sonrisa y hasta salía la gente felicitando. Increíble cómo manejaba su inteligencia emocional este señor. Era tan herido, era rojo, no podía contener sus iras, pero el momento de pararse en público era otra persona. Era otra persona, estaba sonriendo y estaba hablando con el público como que fuera el mejor día de su vida. Todos nos quedamos realmente estupefactos bajo este tema de programación neurolingüística. Y uno decía, qué bestia, qué increíble. O sea, como orador, espectacular, ¿sí? Hay muy pocas personas que pueden llegar hasta ese punto, ¿no? La sonrisa temerosa, cuando yo río, pero tengo miedo de lo que estoy haciendo. Así son más o menos las expresiones que nosotros tenemos. Es algo normal que también debemos controlarlo. Cuando nosotros tenemos la sonrisa temerosa, la persona a la que le estoy transmitiendo se abusa mucho de nosotros porque esto es una señal netamente de debilidad. Una entrevista de trabajo, que usted ponga este tipo de gesto, es un tema para que usted le haga más preguntas. Por ejemplo, usted está en un auditorio y tiene este tema de sonrisa temerosa del público. El público obviamente se va a dar cuenta que usted no conoce sobre el tema y puede inclusive tener muchos conflictos, ¿no? El lenguaje del cuerpo, cómo se debe caminar, ¿sí? Siempre con la cabeza hacia arriba. Siempre se dice que tiene que estar nuestra barbilla, tiene que estar recta, 90 grados hacia el piso. Los hombros siempre tienen que estar erguidos. ¿Por qué se demuestra esto? Porque nos da un toque
de éxito, ¿sí? Los hombros erguidos, el mentón hacia arriba y los pasos largos, ¿sí? O los pasos débiles también como se los conoce, dicen mucho de nosotros. Por ejemplo, cuando los pasos no son adecuados, cuando yo estoy tal vez arrastrando los pies, doy una señal, primero, de que no estoy bien en algún asunto de mi vida, de que tengo muchas preocupaciones, de que mi mente está concentrada en otro tipo de ambientes. Cuando mis pasos son seguros, fuertes, altos, cuando levanto bien el pie, cuando piso bien, cuando sé lo que estoy pisando, demuestra seguridad, que estoy bien en mi vida. Alguien decía los vendedores, y este señor, el que les hablo del lobo de Wall Street, que no recuerdo el nombre, se me fue, este señor del lobo de Wall Street, en una de sus conferencias, porque él da clases, inclusive cómo vender productos. Ben Clifford. ¿Cómo? Ben Clifford. El mismo señor. ¿Sí? Este señor, a los que les gusta el tema de ventas y hablar en público, yo les recomiendo que le sigan. Yo le sigo en todas las redes sociales de este señor porque es espectacular. Él dice en sus pequeños encuentros sobre las ventas, porque él habla de ventas, pero yo le veo inclusive que él da técnicas de cómo estafar a la gente, ¿no? Entonces él habla del tema de la seguridad para hablar cuando pisas fuerte, cuando pisas preocupado, y él te dice, si es que quieres vender un producto, ten una apariencia siempre ganadora, siempre triunfadora, camina como que fueras el hombre más rico del mundo, que párate como que fueras el hombre más rico del mundo y la gente te va a creer. Decía, el producto se vende solo cuando tú simplemente proyectas ese tipo de circunstancias. El sentarse también es una clave importantísima del comportamiento. Nosotros siempre debemos sentarnos en posición de 90 grados, jamás en 180, como sabemos sentarnos a veces en el curso y todo lo demás. Esto demuestra no solamente pereza, que algo no estoy bien, demuestra que yo estoy inconforme. Por eso en el colegio, ustedes recordarán, a mí también me pasaba, cuando una clase era aburrida, uno lo primero que era se bajaba y se encorvaba. No quiere decir que simplemente es pereza, sino inconformidad de lo que está pasando. Si usted está en un argumento, dando una oratoria, y ve algún grupo que están bajándose o que están viendo el techo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar alguna estrategia que reviva o que alce a todo el auditorio, ¿no? Coger y pasar un video, comenzar con algún juego, alguna dinámica, porque la gente ya se está aburriendo de lo que usted está diciendo, ¿sí? Lo que nuestro cuerpo dice, bueno, aquí hay algunos tips que les dejo a ustedes para que lo puedan repasar. Esto hay un video más que todo de ciertos tips, ¿sí? El saludo de mano también nos habla muchísimo, también está en el video. Les doy el nombre del video y también los voy a subir. Por favor, tomen notas si son tan amables. Todo lo que ustedes ven aquí son ciertos tips que mejor lo van a ver en el video que les voy a mencionar, ¿sí? El video es, permítanme de una vez para darles el link, me demoro un instante. Hasta mientras, por favor, preguntas, dudas, pregunten nomás, por favor. Igual nos falta todavía sobre este tema. Sigue inconcluso porque esto lo vamos a unir a programación neurolingüística. Así que no se preocupen. No sé si alguien tiene dudas. No, profe. Permítanme, por favor, lo único que voy a hacer es ponerles el link del video. Este video les va a servir muchísimo. Les recomiendo que lo vean. Es espectacular. Y eso que es muy antiguo el video. Permítanme, por favor. Denme un instante. No me parece. Ya. Se llama lenguaje corporal, gestor de poder. Déjenme, les pongo el link, por favor, si son tan amables. No, este es solamente el resumen. Creo que ya lo han bajado, entonces voy a tener que mandarles el video. Voy a subirles los videos para que ustedes lo puedan ver. Yo los tengo ya descargados. Déjenme ver si está aquí. Bueno, voy a ver si les subo ya los videos para que ustedes lo puedan ver. Es un documental que dura 2 horas y le enseñan cómo manejar correctamente el lenguaje, pero no para usted,
para que usted entienda qué es lo que hacen las otras personas, más que todo cuando usted está en un auditorio. Esto es un pre-resumen de lo que es el tema de la programación neurolingüística. Le recomiendo que vea el documento para que entienda bien la nueva clase que tenemos ya en las 2 últimas semanas que vendría, bueno, la última semana que vamos a tener prácticamente ya la otra, porque de ahí ya vemos el tema de artículos científicos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿No? Por favor, en estos 5 minutos que le quedan, no olvide de hacer siempre el rebote lo puede hacer hasta mañana, simplemente no lo olvide de hacer nunca. Y la apreciación de la clase, sí les solicito que lo hagan en este momento, no les demora más de 2 minutos. Si no hay nada más, recuerden por favor los que quieran comunicarse con mucho gusto sobre el artículo científico y con los demás nos vemos la próxima clase. Ya les extiendo la tarea para que sigan subiendo. Recuerden que el tiempo de la tarea las ponen ustedes, no yo. ¿Sí? Dice que va a venir. Que les vaya muy bien y una linda noche. Que descansen mucho y que sea mucha salud para Gracias, sus familias profe. esta semana. Gracias, profe.